Hola, bienvenidos a Latidos. Para nosotros es un placer volver a compartir con cada uno de ustedes. ¿Tú te sientes bien desde aquí? Me siento sumamente bien. Ok, entonces agradecemos de antemano a cada una de las personas que se dieron cita en el video pasado, que lo pudieron ver. Disculpen porque no pudieron comentar, pero ya sí pueden comentar. Sí. Ya Si pueden tienen un comentar. comentario del pasado y ya lo vieron y están viendo déjenlo aquí abajo. Sí, por favor. Y disculpen los inconvenientes, son pequeños detalles que se vienen. Nueva producción. Sí, la producción. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante. Y me llama mucho la atención porque en esta nueva era es lo que más se utiliza. Entonces, el tema es oración, orar versus manifestar. Sí. Entonces, Y cuando tú me comentaste ese tema, orar versus manifestar, también la fe puede entrar en el mismo ámbito. Porque el manifestar se está viendo como ¿cómo se diría? Como un intercambio de la fe. Como que en vez de usar la palabra fe, se está utilizando la palabra manifestar. sí, entonces vamos a definir entonces eso para poder entrar en contexto en sí de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando hablamos de manifestar, hablamos sobre que creer en el universo y en nuestra autosuficiencia de nosotros mismos. Cuando oramos, estamos confiando en la soberanía del Señor, de que si yo pido al Señor, yo sé que Él va a obrar, de que yo tengo la certeza de que eso puede pasar, de que el Señor va a suplir lo que yo necesite. Entonces, Dios mío, este teléfono bloqueado va a ser. Entonces, hay un verso que yo quiero compartir, un texto que quiero compartir con ustedes, que es este. La oración reconoce la soberanía de Dios, mientras que la manifestación puede implicar que el poder viene del ser humano mismo, sin depender de Dios. En la fe cristiana, eso puede considerarse como una forma de idolatría o de poder confiar en algo creado y no en el creador. O sea, es como que yo tengo, es algo a lo que yo lo estoy viendo, yo tengo una, ¿cómo que se le dice a la televisión de antes que para poder ver los canales? Un control. No, que estaba afuera, que tú tenías que moverlo para poderlo ver. Una antena. Yo tengo una antena satelital hasta el universo para yo estar pidiéndole al universo. Cuando yo tengo al que creó el universo, porque yo tengo que tener una antena satelital y llegar hacia allá para yo poder tener lo que quiero, si realmente tengo al Señor. Entonces, el verso clave para esto es, bueno, el verso que podemos utilizar es Filipenses Filipenses 4 del 6 al 16, que dice: por nada estéis afanados, si no sean conocidos vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego, con acción de gracia, a la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, no estéis afanados, sino que conociendo vuestras peticiones delante del Señor en oración, o sea, lo que yo necesite, lo que necesita Wilma, vamos a consultarlo a través de la oración, vamos a solicitarlo a través de la oración, que es la clave principal dentro de lo cristocéntrico. Claro. Eso quedó analizando qué es lo que vamos al flow. No, sí, realmente yo tengo mis opiniones en cuanto a manifestar. No me acuerdo bien cómo dijiste al principio, pero no sé si moda o no sé. Pero, la era actual. Ajá, que es algo que se está utilizando en la era actual, eso fue exactamente. Y yo diría que es una de los tantos engaños que ahora mismo están suplantando términos. Son términos que en cuanto a concepto ya existe el verdadero, pero entonces yo lo suplanto por una copia. Y nosotros sabemos, como cristianos, ya tenemos experiencia en eso. Si usted lee su Biblia y ve lo que ha venido haciendo el enemigo desde tiempo atrás, es copiar
traer términos que suplantan, que son parecidos a los términos y los principios de Dios, para que nosotros entonces perdamos nuestro enfoque y creamos que esto es lo mismo. Entonces, ¿qué tiene la copia? A diferencia de la original, la copia del enemigo te hace ver que tú puedes conseguir las cosas más fácil, que tú puedes conseguir las cosas de una manera más independiente, sin depender necesariamente de Dios. Tu autosuficiencia. Que tu autosuficiencia y la inmediatez. También hay algo en común en estas dos cosas, tanto en orar como en manifestar, y es la educación y la disciplina. El que manifiesta, como estamos viendo ahora, los bloggers, los instagramers, los influencers que utilizan esta palabra mucho y que fueron las personas que realmente esto inició con un movimiento de esta gente que de speakers que hablan, como que dan charlas motivacionales. Estas personas fueron los que iniciaron con ese término. Ese término. Exactamente, y lo sacaron a relucir, y luego los influencers pues le dieron más auge en las redes sociales y pues se amplió en la sociedad. ¿Qué sucede? Que el manifestar lleva una disciplina y educa tu mente, porque es como que tú eliges una... Esto tiene un nombre, se me están escapando las palabras, pero poco a poco yo las voy a conseguir. El nombre de lo que quiero decir es como un mantra. Esa es la palabra. Un mantra es una frase que tú eliges y la repites todos los días para recordarte a ti mismo tu motivación y hasta dónde tú vas caminando y cuál es tu objetivo. Ejemplo, perdón, que no se te olvide lo que tú vas a decir. Pero un ejemplo es cuando tú vas al psicólogo y si tú tienes problemas de autoestima, un ejercicio que yo te voy a poner, o que tú dices, no soy capaz, no puedo hacer algo, el ejercicio que mayormente yo he conocido es tú te pones en un espejo y tú dices, yo soy capaz, yo puedo, yo soy inteligente, yo lo puedo todo, y escribo, yo puedo todo, yo soy capaz, yo puedo hacerlo. Entonces tú vas educando tu mente para creer eso que tú estás diciendo, y entonces empiezas a caminar en base a eso. ¿Qué es lo que sucede? La oración, la comunicación con Dios y la fe también se mueven en base a esa educación, en base a educar nuestra mente. Pero lo que cambia es el enfoque, el objetivo de mi motivación. En la manifestación, el objetivo de mi motivación soy yo mismo, las cualidades y las capacidades que yo tengo. Lo que tú quieras. Y otro motivo es el objeto en sí, lo que yo quiero adquirir. Yo manifiesto mi casa y yo quiero mi casa y yo empiezo a manifestar todo lo que yo tengo que hacer para obtenerla. O sea que es algo superficial. Sin embargo, la palabra del Señor en cuanto a la oración y la fe, que es el original denominador, nos indica que el foco de nuestra fe es Cristo y que dependemos de Él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos, wow, pero yo estoy queriendo que se manifieste tal cosa en mi vida, yo estoy pidiendo porque tal bendición llegue a mi vida, yo estoy pidiendo con fe y yo estoy orando. ¿Cómo fue que leíste? Dice, por nada estáis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Déjalo ahí. No estáis afanosos. Entonces, la manifestación es todo lo contrario. Eso es un afán. Sí, porque tú tienes que estar todos los días. Tú tienes que estar constantemente quiero. Ese afán te apega. Y lo tengo. Aunque no lo tenga. Sí. Entonces, eso causa un apego emocional hacia las cosas de esta tierra, cuando el Señor nos indica que no nos debemos apegar a las cosas terrenales. Bien. Y luego dice que todo lo que pidamos, que en vez de afanarnos, pidamos todo en oración. Bien. Entonces, supongamos que tú, que nos estás viendo, conoces que el término de manifestar no es tal vez lo correcto, no es el modo cristiano de conseguir las cosas y no es la voluntad de Dios. Y tú vienes en oración. ¿Dónde está el engaño ahí, Loraine? El engaño en esto está en personas que están orando, en personas que están utilizando la fe, pero con el disfraz de la manifestación.
gente que están en la iglesia Sí. y nosotros estamos orando, estamos teniendo una fe, pero todo lo que hacemos, los recursos y nuestro enfoque está igual que como que estuviésemos manifestando. ¿Y qué nos dice entonces el Señor ahí? Tú me preguntarás, pero ¿cómo yo diferencio eso? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que mi oración está siendo dirigida por una manifestación que yo quiero en mi vida de algo superficial y cómo está siendo dirigida por la voluntad de Dios? Porque de manera constante haces la misma oración, haciendo lo mismo, o sea, pido lo mismo, pido lo mismo. Y superficialmente. Ujú. Entonces, a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo yo me doy cuenta? Con la lectura de la palabra. Por eso es que todas las herramientas espirituales deben ir de la mano. Yo no puedo estar orando sin leer mi palabra. Yo no puedo estar leyendo la Biblia con falta de fe. Hay un momento en mi semana que yo debo de ayunar. Hay un momento en el mes que yo debo de siliciar porque yo tengo que fortalecerme y tengo que ver toda la perspectiva que me rodea en el ambiente cristiano para yo poder mantenerme escuchando la voz de Dios y fortalecer mi fe. Entonces, para esa pregunta que hice hace un rato, que es cómo yo me doy cuenta de que mi oración, de que mi fe está contaminada con estos términos modernos, y está en Santiago 4:3. No son no son tan modernos los términos. Simplemente ahora está en auge nuevamente y la palabra es nueva. Pero tal parece en los tiempos también de la Biblia sucedían cosas similares, porque ustedes lo van a ver en esta lectura. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque piden mal, para gastar en sus deleites, oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que cuando en mi oración, cuando mi fe empieza a verse el objetivo principal en vez de Jesucristo y su voluntad, las cosas materiales, Y de manera constante. constantemente lo que yo quiero obtener, la De supuesta yo quiero a yo bendición, quiero. la supuesta bendición que es casa, carro, dinero, éxito, Trabajo estable. exactamente la supuesta bendición, y mi oración se basa en eso, y mi fe se basa en eso, y el objetivo de mi vida es eso, pues ya usted tiene su oración y su fe contaminada. Sin darte cuenta. Sin darnos cuenta. Sin darte cuenta, tomando en cuenta de que si tú no lo lees, o sea, si tú no lees la Biblia, no te percatas de ello, ¿entiendes? No te vas a percatar y vas a decir como mismo le dicen a Santiago aquí, pero dice la palabra de Dios, clámame y yo te responderé. Pero la palabra de Dios dice, si piden, yo les voy. Bueno, aquí lo tenemos, vamos a leerlo. Que está en Mateo. Mateo 7:7. El de Mateo, pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de ustedes, dice aquí el Señor Jesús, que su hijo le pida pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Señor que está en los cielos no dará buenas cosas a los que les pidan? Sin embargo, ¿qué es lo bueno para ti? Puede ser que no sea lo bueno de Dios. Cuando nuestra fe se contamina, entonces esas cosas que contaminan nuestra fe en este mundo hacen que nosotros pongamos nuestra mirada en lo terrenal. Y ahí empiezo yo a ver lo que es bueno para mí como lo material, lo que es bueno para mí como lo superficial, lo pasajero. ¿Y qué quiere Dios? Que tú busques su reino, o sea, que tú busques lo deseo tanto, o sea, yo tengo necesidades, pero yo quiero que tú busques más Lo de mí, eterno. o sea, lo mío. Lo eterno, porque al final lo otro va a venir. Entonces, aquí entra lo que yo te iba a decir, que ya se me olvidó. Pero aquí entra lo que aquí entra, porque ya me agarró, yo dije, Iba a entrar, pero salió. Sí, ok. Lo que te iba a decir, y es que es eso, que por esa misma línea va, que no es malo tu pedir. O sea, tengo necesidades, como ser humano tengo necesidades, pero es sin desenfocarte de lo que realmente es importante. Y yo las pongo delante de Dios, como Claro. leímos en el primer verso, pero no voy a estar afanada. Exacto. Yo la pongo delante de Dios y yo trabajo por ello, claro está, porque
señores, también nosotros debemos entender como cristianos que hay principios bíblicos y hay principios terrenales también. O sea, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Del sudor de su frente nos vamos a mantener. O sea, que si usted quiere una casa, usted tiene que trabajar. Si como usted que quiere, la fe sin obra es muerta. es muerta. O sea, nosotros tenemos que obrar en base a lo que queremos y eso está bien. Y eso es válido y todos lo sabemos y no estamos en contra Pero que mi de eso. objetivo no sea solamente eso, o sea, que mi enfoque espiritual no solamente Mi sea fe, eso. mi fe no esté sostenida en yo pedir esas cosas. En un carro, en un teléfono, en una casa, en un trabajo estable, que es totalmente necesario porque Claro. lo necesitamos para sustentarnos. Pero sobre todo, buscar el reino. O sea, que Señor, ¿qué tú quieres? Y si yo sé que si nosotros primero buscamos, wow, qué fina, no hemos comido espagueti y yo estoy eso. Pero si nosotros primero buscamos el reino, como dice la palabra, todo lo demás viene por añadidura. Porque Dios sabe tu necesidad. Claro, Él la conoce. Y tú también se la debes decir, claro que sí. Pero Él le es gusta la escuchar intención. que tú mismo la digas. Es la intención de nuestro corazón, el Señor también la conoce. Y algo que quería comentar también a todos los que nos observan es recordar, señores, que hay cosas que nosotros debemos hacer para obtener X cosa. O sea, usted trabaja en algo y va a obtener X resultado. Por ejemplo, usted trabaja duro en su empleo y usted va a obtener mejores salarios. Usted se da bueno en la carrera que usted está estudiando y usted va a tener más apertura laboral. Si usted se compromete y administra bien sus finanzas, conforme también a la voluntad de Dios, usted va a tener mejores ahorros, más oportunidades de manejar tu dinero para ampliar tu riqueza, digamos, en esta tierra, lo cual no le desagrada a Dios. Sin embargo, vemos que son trabajos físicos para obtener este tipo de cosas, junto con la oración, junto con la vida en la palabra de Dios, claro está. Pero, ¿para qué es la oración? ¿Para qué es nuestra fe? Para alimento espiritual, para romper cadenas, para traer lo eterno a nuestra vida, para cumplir la voluntad de Dios. O sea, es para cosas que no, señores. O sea, a veces uno no puede estar. Es eso. Yo lo que quiero explicar es que no podemos a veces perder toda una oración pidiéndole cosas materiales al Señor. Cuando hay ataduras espirituales, cuando hay cadenas que se tienen que romper y que no en el trabajo que usted la va a romper, es orando. Ahora, si usted quiere un carro, trabaje y usted lo va a tener. Muchas veces hay situaciones en nosotros mismos que tenemos, de las cuales no conocemos, pero a través de la oración se nos hacen presentes. Claro que sí. ¿Entiendes? Y es como que, wow, tengo esto, vamos a trabajarlo. O sea, a través de la oración, el Señor trabajó conmigo. Mira, hay tal situación, hay algo dentro de ti, tienes que sanar tal cosa, hay actitudes, hay situaciones. Entonces, yéndonos por ese tema, hay otro que va en la misma línea, que se habla mucho, y es de las vibras. Okay. Yo llego a un lugar y el fotógrafo, el camarógrafo no me da buena vibra. Es mentira, mentira. No me da buena vibra. O sea, no, y es algo que yo he escuchado. O no me da buena energía. Usted es de sur, es de norte, que le esté dando vibra, energía. Entonces tengo un escrito aquí que dice, la Biblia no habla en ningún momento sobre la vibra. Pero con esfuerzo, o sea, no habla sobre la vibra, con esfuerzos energéticos. En su lugar, habla sobre el fruto del espíritu. Y ahí entra el discernimiento. Que muchas veces nosotros vamos a un lugar y nos suele pasar de que vamos a un lugar y vemos a alguien y digo, esa persona tiene tal situación o sus comportamientos es a causa de tal cosa. No decir literalmente es por tal cosa, pero nosotros podemos decir, mira, bueno, las personas que tienen ese discernimiento, que el Espíritu Santo le ha brindado ese discernimiento, sí pueden decir, llego a un lugar y veo a alguien y yo puedo decir sus actitudes, yo puedo decirle a Wilma, la actitud de esa persona a mí no me gusta, y ella me puede decir, mira, mana. Entonces, mira. Espérate, él me puede decir, porque se me olvida. Entonces él me puede decir, mira, mana, yo te entiendo, me pasa eso, pero yo sé que probablemente tengo una situación, hay algo dentro del que no está bien, o sea, que hay que orarlo. Pero ya más o menos dentro de tu discernimiento,
hay un conocimiento, hay algo que te alumbró ahí. Claro. Miren, yo voy a Energía. decir algo con respecto a eso de la vibra, que usted investigue, Sí. busque bíblicamente, yo voy a dar mi opinión, Ujú. que puede ser también la suya, puede ser que no. Bien, mi opinión es en general, hacia términos modernos, no es solamente con lo de la vibra. Ahora mismo la gente quiere verse más poético y estar profundizando en todo. Hay cosas que son simplemente un disparate. Y ya. Y la gente pues quiere usar un término y venir y tú sabes, todos los días en TikTok, en Instagram hay Ay, términos sí, nuevos hay cosas para nuevas, decir hay la cosas misma nuevas. cosa. Tomando en cuenta de que hay actitudes de personas, porque es que no nos criamos juntos, no Ahí tenemos es la misma donde voy. crianza. Hay personalidades que no son compatibles. Y ya. Y De que también, vibra, y energía. también espiritualmente hay espíritus que no son compatibles. Si usted tiene un Exacto. espíritu del diablo Ay, Dios mío. y yo soy una persona que estoy orada, que estoy buscando a Dios, Que que tengo está mi en Cristo. discernimiento, y usted está endemoniado, pues claramente Su espíritu su no va a ser aura compatible con el mío. no va a ser compatible con Para el mío. nada, para nada. Obviamente, yo he visto personas a mi alrededor que gente está predicando y ok, puede ser que, ay, concho, le está temprano y todo eso, ok, es normal. Pero hay gente que se inquieta, que le da una inquietud como que le están clavando aguja, como que le duele que estén predicando. Usted tiene que revisarse. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Porque tal vez su espíritu en ese momento lo que está gobernando en su vida no es compatible con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez a eso es lo que la gente se refiere con vibra. Y obviamente el ser humano tiene todas esas cosas por dentro. Qué sé yo no soy Pero es química, que, ustedes sí, sabrán de eso, yo no sé de exacto, mucha pero biología. es que nadie aquí es eléctrico. Uno ni de percibe, sur. esa es la palabra que quiero decir. Exacto. Uno percibe cierta cosa en la otra Exacto, persona. exactamente. Y uno dice, conchole, hay algo que no me cae bien ahí. Exacto. Ahora, como creyentes, ¿qué nosotros debemos hacer también? Personas que tal vez tengan una personalidad no compatible con la tuya, no endemoniado. No, sino Ni que un no espíritu. es compatible contigo, sino es persona que tú ves y tú dices, ah, ok, no es una persona con la que yo socializaría, de que me sentaría, así, chelcha. En la misericordia de Dios, el Señor dice que aún a nuestros enemigos nosotros debemos amar, orar y velar por los enemigos. O sea, el enemigo ya es alguien que está en contra de ti. Un enemigo es alguien que está en contra de ti a la clara. Que ya está violento. Imagínate una gente que no te cae bien. Ok, tú no me caes bien, pero es... No es amar a tu prójimo. Exactamente, debemos A tu aprender a prójimo. tolerar, a respetar, a amar a las personas verdaderamente y listo, no siendo Aunque hipócritas. nos cueste, claro. No todo el mundo tenemos que estar pegado así. Exacto. No hay que ser Nos hipócrita. llevamos bien, tú pero en tu sí lado, yo en el respetando a los mío, demás. Y ya, exacto. Respetando a los demás, Y ya, claro que sí. simplemente eso. Entonces, ya para concluir, para hacer resumen de todo, ¿cómo fue que yo dije? En era moderna, atraer cosas con energía o manifestar en el enfoque bíblico, podemos verlo como la oración y la confianza de la voluntad del Señor. A través de la oración y confiar en el Señor podemos... No en el enfoque bíblico, ese es lo verdadero. Eso es lo verdadero. Esa es la realidad, eso es lo que deberíamos hacer, orar, tener fe, pedir al Señor conforme a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, lo que tienen que hacer, perdón, lo que Claro. tienen que hacer es quitarse la antena que va a Saturno y orarle al Señor. Porque usted le está pidiendo, o sea, al universo. Y el universo, ¿quién lo creó? Lo creó el Señor. El camarógrafo está de que Dios, Entonces, Dios. esto aquí se lo quitan. Y la energía con la gente, usted no es de norte ni es de sur. O sea, y todos somos distintos. Hay mucha gente con la que usted no va a ser compatible, que amén, Dios te bendiga, todo bien, excelente. Nos Pero tenemos no que que amar. ninguna vibra. Ninguna vibra, porque ¿qué es eso? Ninguna energía, ¿qué es eso? Así que nada. Entonces se apagó el teléfono y para concluir, simplemente eso. El tener cuidado al momento de orar en nuestras peticiones, el entender de que hay muchas cosas más importantes que lo material y que dentro de eso está lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Entonces es bueno nosotros decir, Señor, heme aquí, tengo tal petición, tengo tal situación, y era como ella decía ahorita,
Él conoce nuestras peticiones, Él le gusta que nosotros le digamos nuestras peticiones, Claro. pero que nuestro enfoque no solamente vaya a eso, de quiero esto, quiero eso, necesito esto, sino que tú te abras más allá, de Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y, O sea, aquí está y mi corazón. me gustaría añadir a esa conclusión también que nosotros nos conocemos más nosotros mismos en oración que Dios nos conoce a nosotros. O sea, ya Dios te conoce. Cuando tú oras, incluso nosotros mismos nos estamos conociendo. Aún en esa oración vana, aún en esa oración superficial, usted debe prestar atención y ver hacia dónde se está dirigiendo la intención Así de mi es. corazón. Amén. Total. Y nada, para mí esto fue Latidos por hoy. Eso fue todo, que el Señor les bendiga. Esto fue Latidos. Tendremos comentarios ya. Sí. Tendremos reel. Sí. Síganos en las redes sociales, Instagram, TikTok y gracias por el apoyo. gracias Dios por les el apoyo. bendiga.